Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lectoescritura correspondiente al grupo 02 de Medellín. Hoy jueves 12 de agosto de 2021. Hoy tenemos nuestro 15º encuentro. Quiero decir pues que de manera normal, sí, de manera cuando las cosas se hacen pues normal en un semestre, son 16 encuentros, 2 semanas más de finales, de habilitaciones para cerrar un semestre, es decir, un semestre tiene 18 semanas. En este caso vamos a trabajar casi 22 semanas, ¿sí? 2 semanas, como les digo, que son de habilitaciones y trabajos finales y demás, más 20 semanas que vamos a, más 20 semanas, ¿cierto? Ahí están incluidas las 2 semanas de colchón y lo que pudimos hacer, al menos en este curso. Entonces, esta es la 15ª clase. Nos quedan otros 3 encuentros. El siguiente encuentro es para que preparemos el trabajo final, es decir, ustedes con lo que van a ver hoy, con lo que voy a explicar hoy muy en detalle, van a tener la posibilidad o sea, van a recordar el trabajo final y van a comenzar a hacerlo y van a tener la posibilidad de preparar para la semana entrante lo que tienen y que ese día se convierta en una orientación, una preparación, una asesoría. Dicho de otra manera, yo estoy pues, no obstante que existe un espacio de asesoría todos los miércoles, al cual ustedes, en la noche incluso, en otro horario diferente al de la clase, para que ustedes puedan aprovechar ese espacio. No obstante que existe ese espacio desde el comienzo del curso y no obstante que ha habido momentos en donde yo me quedo después de las clases y converso con quien lo requiera y lo oriento, vamos a abrir ese espacio, esa clase, pues como preparar el parcial. En 15 días vamos a estar presentando la experiencia de lectura, que es una socialización. La idea es que todos participen, incluso quienes después del regreso del paro no están asistiendo a la clase, o bien porque tienen otros, cambiaron sus horarios, están trabajando, o en fin, tienen problemas de conectividad, pues lo estoy diciendo en este momento. Lo ideal es que dentro de 15 días estemos todos para que socialicemos esa experiencia. También, al no estar, pues esto va a afectar pues esa socialización, ese rendimiento, pero hay una oportunidad más y es que si no está en la clase para ese momento, puede poner un comentario de esa lectura, ¿cierto? Las personas que estén en la sesión tienen la oportunidad doble de poner el comentario y de hacer su intervención. Y en 20 días vamos a hacer con una modalidad también como la que hicimos en el parcial y muy similar a la que hacemos con la experiencia de lectura, que es una socialización, es un foro, es una forma de evaluar, es una coevaluación en donde van a presentar su trabajo final, no van a socializarlo, no es una presentación, pues no es con PowerPoint ni pueden proyectar el trabajo, lo escrito, no, es dentro es una intervención, ¿sí? Para la cual hay un tiempo y hay unos componentes, una estructura de la cual ya habíamos hablado y que repito y vamos a recordar. Esa semana, dentro de 4 semanas exactamente, es el 2 de septiembre. Entonces, ese 2 de septiembre terminamos de hacer la socialización y tenemos hasta el domingo próximo a esa última sesión de clase, es decir, hasta el 5 de septiembre, como hemos hecho con las actividades, para presentar el trabajo escrito. Ya saben ustedes pues que tanto esa socialización como el trabajo escrito lo valoramos y es el trabajo final. Y ahorita estaba hablando con Julián antes de hacer la grabación y me estaba dirigiendo a todos, repasando, recordando las actividades que componen el segundo seguimiento. Entonces, ya tenemos subido el cuento y narración. Ya está subido también el de búsqueda de información y yo no lo he empezado a revisar, pero lo voy a revisar esta semana. Está pendiente para hasta la otra semana el trabajo de arquitectura de la frase, el taller. Ahí tenemos ya 3 notas. Y la última nota fue la que mencioné ahorita, que es la de experiencia de lectura. Entonces hay que poner bastante cuidado con esos trabajos, sobre todo ya que estamos en la recta final, pues que ya, así como en otras ocasiones que hicimos recuperaciones y dimos plazos, pues ya no hay mucha oportunidad de ello, ¿cierto? También estaba yo haciendo las cuentas de cuántas notas
o cuántos trabajos, cuántos momentos evaluativos, valorativos tiene el curso, y da más de 20, da como 22, ¿cierto? Entonces, como es tipo taller el curso, tiene usted la oportunidad durante todo el curso de, de hacer refuerzos, ¿cierto? De presentar, de mejorar. Máxime también cuando hicimos trabajos con autoevaluación. En fin, entonces el día de hoy, como les anuncié, tenemos la siguiente agenda con un punto único. Allí está en pantalla, ¿lo estamos viendo? Sí, señor. Bueno, Juliana, que fue quien contestó, ¿nos puedes colaborar a todos leyendo esa agenda y lo que dice allí, por favor? Claro que sí, profe. Dice, agenda, sesión 12 de agosto del 2021. 1. Trabajo final. Explicación acerca de la estructura. Orientación. Y el enlace que está ahí copiado. Bueno, muchas gracias, Juliana. Entonces, todos ya sabemos de qué trata el trabajo final, ¿cierto? Ya lo anunciamos desde el primer día de la clase, pues lo planteamos ahí cuando hicimos el pacto pedagógico, cuando hablamos del trabajo parcial lo hablamos. Entonces, el trabajo final consiste en dar alcance, desarrollar completo toda la propuesta que teníamos en el parcial, ¿sí? Y lo vamos a hacer haciendo la escritura de un texto tipo paper. Para esa escritura se necesita una estructura en particular. Ya todos también conocimos cómo es la estructura de un paper, ¿sí? Porque hicimos una exposición al respecto. La presentación está en el blog, todavía está ahí para ustedes, y lo mismo que en el Dropbox. Se llama Escribir en la Universidad. Esa presentación, la primera parte, es pues cómo son los textos escritos, y tomamos, además de los informes de práctica, los informes de visita o informe técnico, que también les di pautas para ello, dedicamos en esa presentación a analizar un paper, de qué se compone un paper. Y la tarea que ustedes tenían y que tienen, pienso que esa tarea continúa, es seguir consultando paper, bajando paper. Ya después, cuando vimos la búsqueda de información, que hicieron ustedes un trabajo aplicativo práctico, ese es el que termina de dar más alcance y les orienta mucho mejor esa búsqueda de información para encontrar los papers, ¿cierto? Los escritos académicos, no solamente para distinguirlos, sino para saberlos buscar en lugares efectivos, en sitios efectivos. Bien, entonces lo primero que tengo que decir del trabajo final es que el trabajo final, como lo planteamos, lo voy a repetir, es el desarrollo de la propuesta parcial. Debo decir también que el trabajo final pretende que sea el producto, que como su nombre lo indica, final, producto ya, que muestre, que evidencie los resultados del curso. Entonces, como es ese producto, pues debe tener todos los diferentes elementos, temas, estrategias que vimos durante el curso. ¿Quién se arriesga a comenzar a hacer un recuento y a decir entonces qué debe tener el trabajo final? No la estructura. Ya vamos a hablar de la estructura. Adriana, atrévete. A ver si me están escuchando o no. Le está diciendo a Adriana ahora que ha estado fallando mucho la red el día de hoy, particularmente la plataforma de la universidad, pero sí me están escuchando, ¿cierto? Sí. Profe, Sí, señor. sí, señor. Bueno, Debe tener pues como deícticos, pensaría yo, sí, comodines bien organizados, tener una buena estructura, sí. eh, mm, Vamos a lo primero. conectores, Sí, muy bien. eh, O sea, ahí vamos, referencias. vamos a mirar. Bueno, pero vamos en orden. Lo primero, una oración. Ah, Oraciones correctamente correctas, ¿cierto? Con una estructura. ¿Cuál es la estructura de la oración, Adriana? sujeto, verbo y predicado. Aquí, gracias. Ahí se ve reflejado también. Queda un buen sujeto, verbo, predicado y un buen complemento, con una buena puntuación, claridad, asertividad. Entonces, eso determina que se entienda lo que usted está diciendo, pues que sea comprensible. Como lo dices, conectores, deícticos, sí, que no tenga comodines, que tenga palabras, en otras, lo contrario a comodines es, para cada palabra hay un significado, ¿cierto? Entonces, que la palabra esté exacta allí, que tenga pues un significado, que no sean palabras, perdón la expresión, rebuscadas, que entonces, en consecuencia de lo anterior, los párrafos sean suficientes. Cuando decimos suficientes es ni muy largo ni muy corto, ¿cierto?
Eso en cuanto a la gramática, en cuanto a la semántica, en cuanto a la sintáctica, ¿cierto? En cuanto a la gramática de la ortografía, que tenga puntuación. Recuerden que a muchos de ustedes en el parcial les corregí, les decía, por favor, no frases tan largas, no se entienden. O a otros les decía, por favor, conectores. Esas frases son tipo telegrama. Debe tener entonces también, lo mencionaba Adriana, citas y referencias. ¿Sí? Ya aprendimos a citar y a referenciar. ¿Cuál es la clave para citar? Buenos conectores. La otra clave es distinguir entre una cita directa y una cita indirecta. Saber distinguir entre cita en función del autor o en función del tema, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden que la cita indirecta se llama también parafraseo. Debe tener evidencia de buena búsqueda de información, es decir, que tenga referentes, pero no son referentes no solamente bien citados, sino que sean referentes que se encuentren en el campo académico, ¿sí? Y debe tener también una estructura, ¿cierto? Una propuesta. Me faltó algo, Adriana y compañeros. Adriana, ¿qué nos falta? Profe, no escuché esa última parte, ¿me repite, por favor? ¿Desde dónde? Yo estaba hablando de... que la búsqueda que debe evidenciar, que se refleje ahí que hizo una buena búsqueda. Y una buena búsqueda es cuando son papers, artículos académicos, ¿sí? Que no solamente tienen que estar bien citados y bien referenciados. Eso es lo último que dije, Adriana. ¿Sí? ¿Me copiaste, Adriana? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? Entonces, ahora sí, ¿qué nos puede faltar ahí de los temas? Para que tengan en cuenta eso primero que todo, ¿cierto? Segundo, ¿es otro tema? No, no es otro tema, no tiene que cambiar de tema. ¿Es el mismo trabajo parcial? No, no es el mismo. Pero sí es el mismo tema, mismo enfoque. ¿Qué debe tener? Las correcciones, las oportunidades de mejora que yo le señalé cuando le devolví el parcial. ¿Qué más debe tener? Los de otros puntos, es decir, el parcial comprendía un tema, un planteamiento de un problema, una situación, un objetivo y un foco. Entonces, a partir de allí vienen otros elementos. ¿Cuáles son los otros elementos? Los antecedentes conceptuales, ¿cierto? O el marco conceptual. La aplicación, ¿cierto? La aplicación, el modelo que va a aplicar para hacer la búsqueda, ¿sí? Los resultados y una discusión, ¿sí? Todo eso lo debe contener el trabajo. Entonces, entonces ahora construyamos. Laura, ¿cuál sería entonces esa estructura de ese trabajo final? Ya la estructura, ya dijimos qué elementos, ahora la estructura. Comencemos. Y se parece, volvamos al tema de cómo se estructura un ensayo. Pues, ¿qué es lo primero que debe llevar? ¿Qué es lo primero que debe llevar? Laura, ¿tienes micrófono el día de hoy? Bueno, quien quiera intervenir, o que además pues que quiera y que tenga pues la posibilidad de micrófono, ¿cierto? Porque puede ser que no haya micrófono. A ver, los escucho. Profe, la introducción, ¿no? ¿Qué es lo primero que lleva un ensayo escrito? ¿Qué es lo primero que uno encuentra allí? Adriana. La introducción. No. Laura. A ver si Laura. Profe, el título. Sí, el título. Claro. ¿Ya? El título. Entonces, bueno, Juliana, ¿y qué es el título? ¿De qué se compone el título? ¿Qué es el título de un ensayo? En este caso, del escrito. ¿De qué se compone un título? Juliana. ¿Qué es el título? Bueno, Juliana, Adriana, Laura. Profe, del nombre y de un adjetivo, ¿o qué? No. Bueno, ahí hay un asunto que noto que están muy tímidos, ¿no? Entonces, lo más fácil para mí es yo exponer lo que tengo allí, lo explico nuevamente, pero yo les estoy proponiendo que entre todos construyamos la clase y que además den sus preguntas, sus inquietudes. De eso se trata, pues, esta clase que vamos a dedicar a orientar y a recordar en qué consiste el trabajo final, ¿vale? Porque yo he preguntado varias veces y no todos me han contestado, ¿cierto?
Ahora, si tienen problemas con el micrófono, lo copian allí en el chat, ¿cierto? Pero quiero es que participen. Entonces vuelvo y abro la pregunta. ¿De qué se compone, de qué se compone el título? Eso lo aprendimos acá. Recuerden el de las primeras clases, cuando corregimos, autoevaluamos el primer ensayo que ustedes hicieron. Andrés, Camilo, ¿de qué se compone un título? Stephanie, Juliet, Profe, Laura en el chat dice que línea de autor. eso es un título. Sí, yo creo que hace referencia a eso porque está diciendo que por fuera del mensaje. Ah, bueno, entonces, título, listo. ¿Y qué es un título? Dice Laura, línea de autor. Esa es una parte, pero eso no es el título completo. Estefan dice que no recuerda. Bueno, vamos a recordarlo todos. A nosotros nos enseñaron tradicionalmente que el título era una frase, simplemente. Entonces nosotros acá para los artículos científicos, mire, lo tenemos acá en la pantalla. El título se compone de una frase, de una oración. ¿Qué característica tiene esa oración o frase? Es abarcante, define el contenido. Es decir, tiene sujeto, verbo y predicado bien delimitados con las palabras suficientes y con signos de puntuación. Entonces nos sirven frases tipo comodín, ¿cierto? Ejemplo, la comunicación en las empresas. Entonces, ¿cuáles empresas? ¿Cuál comunicación? O sea, me refiero cuando digo cuáles, de gestión del talento humano, comercial, interna, en fin. ¿Y cuál empresa? ¿Sí? ¿Y de qué sector? O sea, hacerlo más. Tampoco tiene que ser un párrafo, pero sí es una frase que defina. Esa es la primera parte del título. Y la segunda parte, como dice Laura, es la línea de autor, pero ese no es el título, ¿cierto? El título se compone de la frase y la línea. Entonces ahora viene, ¿qué compone una línea de autor? Robinson. El nombre. Sí, y Nombre, a la entidad, pues que... Laura ya lo copió allí, listo. Nombre y el cargo, la calidad. ¿Sí? 2 renglones, no uno solo. Mayúscula inicial para nombres propios. ¿Sí? Universidad, con U mayúscula. D en minúscula. Antioquia, porque es el nombre de la universidad, además porque es el nombre de un departamento. ¿Por qué lo estoy diciendo en esos términos? Porque en los parciales pude hacer apreciaciones, aunque eso no lo cobré, pues no dije que eso le bajaba la valoración, pero hice esas apreciaciones. Lo mismo los nombres de ustedes. Nombres que ponen el primer nombre con mayúscula y el apellido y los otros nombres con minúscula. Entonces, esa es la línea de autor, ¿cierto? Y en 2 líneas, en 2 renglones, arriba el nombre y debajo el cargo. ¿Qué define la línea de autor? Lo que yo quiera, donde yo quiera presentar el texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted lo va a presentar en este caso. Entonces, estudiante de administración de empresas, Universidad de Antioquia. Pero usted lo va a poner como con el rol que usted ocupa trabajando, entonces auxiliar administrativo de la empresa tal, depende para dónde vaya a escribir, pero tiene que estar allí. ¿Qué pasa cuando la línea de autor es más larga? Entonces cuando es más larga no, cuando usted quiere incluir otros datos. ¿Cómo se llama? Que también lo vimos, también lo expliqué. Stephanie, tú que recordaste, o fue Laura, la línea de autor. ¿Qué pasa cuando la línea de autor ya es más larga? Laura, que fue quien dio el aporte. ¿Qué pasa cuando ya yo, además de poner el nombre y de poner si soy estudiante, profesor, columnista, en fin, ya quiero poner el correo electrónico, la dirección de correo electrónico, mi teléfono, todos mis datos de contacto? ¿Qué pasa con él? Incluso en los artículos, en los papers, yo les insisto tanto que la tarea que ustedes tenían y tienen y siguen teniendo es miren los papers, lean papers. Bueno, y con el trabajo de búsqueda de información, pues pudieron haber buscado paper, entonces se pudieron dar cuenta que lo que estoy preguntando es así. ¿Qué pasa entonces cuando la información de la línea de autor uno requiere poner más información o uno encuentra que tiene más información? Uno encuentra que pone en el correo,
ponen el teléfono, ponen que además que es profesor titular de la universidad, que pertenece al departamento de administración de empresas, que sus líneas de investigación son las estructuras organizacionales, ¿cierto? Que el trabajo, el paper que está allí es producto de un trabajo de investigación financiado con dineros de Colciencias. Todo eso lo ponen allí. Ahora, uno de los objetivos es, en el mundo académico, uno puede hacer pares académicos. Entonces, si uno le quiere escribir a ese autor, entonces ahí están los datos. Escribirle a ese correo, llamarlo a ese teléfono, ubicarlo en esa universidad. Ese es uno de los propósitos, ¿cierto? No todas las publicaciones permiten que uno lo haga, ¿cierto? Pero ese es el propósito de esos datos allí. Bueno, pero entonces, ¿cómo se llama y qué pasa cuando uno tiene toda esa cantidad de datos? Adriana, ¿qué se te ocurre? No, profe, la verdad no me acuerdo. Se llama biodata. Ah. Entonces, sugerencia para esto que estoy diciendo aquí, vuelvan a abrir la presentación de escribir en la universidad, que todo eso lo expliqué. La clase también está grabada, está a disposición de ustedes, entonces también repasen esa clase para que les quede muy claro, ¿sí? Entonces se llama biodata, ¿cierto? Los datos completos. ¿Qué hace uno? Pone una nota al pie, un numerito como radical pequeño, y en la parte inferior de esa primera hoja, en letra mucho más pequeña, letra al pie, nota al pie, pone los datos. En otras ocasiones uno encuentra que los ponen ahí en un renglón seguido y en letra más pequeña, ¿cierto? En un tipo le bajan el tamaño a la fuente. Le bajan ese tamaño a la fuente e incluso uno encuentra que dice fecha de envío, fecha de revisión, fecha de publicación. Eso ya es muy propio de las publicaciones, de las revistas donde se publica, ¿cierto? Que ponen esto como para dar a entender pues todo el proceso. Pero repito, pueden colocarlo ahí, lo ponen ahí debajo, se llama biodata. Y lo explico para que lo distingan, pero también para que sepan que la línea de autor, como línea de autor, solo tiene el nombre y debajo de su nombre completo, el cargo, la calidad, el rol que usted tiene, el rol, el papel que está ahí, o sea, como profesor, como estudiante. Entonces ya tenemos el título. ¿Qué hay después del título según lo que vimos acá en la clase? Lo que aprendimos. Allí tenemos en la pantalla, les tengo a ustedes, ¿sí? Les tengo ahí la clave, pues lo que tengo para la clase. Voy a cambiar la presentación, ¿sí? Voy a cambiar la presentación y voy a compartir con ustedes el instructivo. Ese enlace que está allí es el que lleva al instructivo, ¿cierto? Voy a compartir en este momento el instructivo para que lo vamos leyendo. Vuelvo a lanzar mi pregunta, formular mi pregunta. ¿Qué sigue después? Aquí estamos haciendo una especie de repaso. A propósito, pues, de recordar y de explicar en detalle en qué consiste el trabajo final. A ver, los escucho. A ver, los escucho. ¿Qué sigue después del título? Bueno, voy entonces a pasar a explicar lo que tiene. Stephanie, planteamiento del problema. ¿No tiene el micrófono, Stephanie? ¿Qué es planteamiento del problema? Eso lo hicimos en el parcial, ¿cierto? Es plantear, listo. Pero todavía no sigue eso. ¿Qué ha observado Stephanie en los papers que ha leído? ¿Cuántos papers se ha leído? ¿Cómo hizo cuando hizo el trabajo de búsqueda de información? ¿Qué observó? Si entregó uno de esos papers, ¿qué observó que había después del título? Y que tenía una línea de autor. Muy bien, Laura. Resumen y palabras claves. Muy bien, Laura, sí. Pero tenemos otra posibilidad. Tenemos otra posibilidad. ¿Sí? ¿Qué posibilidad? El epígrafe. ¿Recuerdan que eso lo hablamos, lo explicamos? Perdónenme un segundito.
Bueno, me excusan la interrupción, que no había cerrado allí una puerta. Bueno, entonces estaba diciendo que el epígrafe. Adriana, ¿recuerdas qué es el epígrafe? Camilo, Ah, Adriana, ¿no? profe, como que sí, pero como que no. Bueno, entonces para que no sea como que sí, como que no se los voy a recordar a todos. Esto es opcional, por eso no está en la estructura que tiene el final, ¿cierto? En el instructivo. Es opcional. ¿Opcional por qué? No siempre se pone. ¿Opcional por qué? Porque es difícil hacer epígrafes. Entonces diría yo que arriesgarse a hacer un epígrafe es mejor no ponerlo si uno no está seguro. ¿Qué pasa también con los trabajos que recibo? Y les advierto, hay epígrafes que también son comodines. Por ejemplo, la comunicación es base fundamental de la existencia, acerca a la humanidad. Pues sí, es una frase célebre, es muy profunda, pero ¿qué tiene que ver con lo que usted escribió sobre administración de empresas y comunicación? Entonces, un epígrafe no se pone, es decir, un epígrafe no es un elemento decorativo, no es un elemento estético, ¿sí? Un epígrafe es un texto que tiene como particularidad que es o una frase célebre o un extracto de un texto que por su importancia, que por su profundidad le da fuerza al texto que yo escribí, le agrega, le da fuerza, le da valor agregado. Entonces no tiene sentido ponerlo simplemente por ponerlo, o ponerlo de tal manera que es genérico, ¿no? Entonces la característica del epígrafe es que le da fuerza al texto, que tiene que ver con el tema del texto y que debe ser célebre, pues, y se pone entre comillas, justificado a la derecha, debajo del título, es decir, debajo de la línea de autor, ¿cierto? Frase, línea de autor y debajo el epígrafe, ¿sí? Es opcional, por eso no está allí dentro de la estructura. Ahora sí, después el resumen o abstract, ¿cierto? Resumen, y con las palabras clave. Ese resumen es el que debe describir de manera clara, concisa, qué contiene el documento, ¿sí? Entonces, generalmente uno habla de ese planteamiento, del modelo de estudio y los referentes que encontró, habla de la aplicación que hizo en ese trabajo, es decir, del modelo de estudio y la metodología que utilizó y rápidamente de unos resultados y una discusión. Incluso en esa parte final dicen, en la primera parte encontramos tal planteamiento, en la segunda tal, y para concluir, termina con la siguiente contenido, el trabajo. Eh, ese resumen nos lo piden a veces y uno lo encuentra, nos lo piden cuando vamos a publicar y uno lo encuentra también, lo encuentra y nos lo piden de acuerdo con la publicación en inglés, en español y en inglés. Los artículos científicos o paper también lo solicitan de acuerdo con el origen que tiene la publicación. Entonces yo estoy escribiendo para una publicación de una universidad brasilera, me van a pedir mi texto en español, lo van a mandar en español y me lo piden en portugués, ¿cierto? Pero la mayoría de los casos en inglés, por ser el idioma universal o el idioma que de dominio de mayor cantidad de investigadores y de comunidades científicas en el mundo. Eh, Después del resumen y de las palabras clave, entonces, ahora sí, ¿qué colocamos allí? Tenemos entonces el tema, ¿sí? Y a partir de allí se empieza a nomenclar. Entonces ahí se plantea lo que decía ahora Stephanie, el eje problemático con antecedentes plantea un tema, un problema. Por favor, ¿quién nos lee para todo el grupo ese primer punto que tengo en pantalla? A ver, ¿quién lo lee, por favor? Profe, si quiere lo leo yo. Sí, adelante. Tema: eje problemático con sus antecedentes. El planteamiento del problema o situación se define de acuerdo con el tema, explicando su importancia y sus antecedentes. Se argumenta dicha relevancia y se explica en dónde aplica y por qué se aplica. Se recomienda definir el eje problematizador mediante un interrogante, que será resuelto, o mediante una afirmación, que se comprobará. Muy bien. Entonces aquí en el tema, ya decíamos, para el parcial que hicimos, planteamos un problema, una situación. Aquí, y miren, y se nomencla. Entonces, no quiere que usted ponga tema, 2 puntos. No,
El paper que yo utilicé como ejemplo cuando expliqué este tema, pues lo encontré muy apropiado porque ese autor es muy juicioso. Entonces él pone casi que objetivos de este trabajo, discusión de este trabajo. Es muy evidente en lo que va copiando y va poniendo títulos muy evidentes. No todos los autores son evidentes. Ni a nosotros nos están pidiendo que pongamos tema, 2 puntos. No, podemos subtitular, pero se nomencla. ¿Qué quiere decir nomenclar? 1. Y si dentro de ese tema hay otro subtítulo, entonces 1.1. Y así, si tiene otro más allí que usted quiere clasificar, 1.1. Y otro tema que sea dentro del mismo tema, 1.2. Esa es la nomenclatura, ¿cierto? En arábigo siempre. Robinson, el segundo. Modelo de estudio. Marco conceptual. Se debe hablar de los diferentes estudios relacionados con el tema, entregar la búsqueda de información en torno a la bibliografía y mencionar de forma crítica aspectos relacionados y aspectos que se han dejado de trabajar, de acuerdo con la forma de citación determinado por las normas APA, para mencionar fuentes, temas y autores. Concretar el campo o ámbito de aplicación de la comunicación dentro de la administración, la empresa y o la gerencia. Bueno, aquí viene otra parte importante y es listo, ya tengo planteado el problema. Ya sé. Ahora, bueno, en esa primera parte, recuerden, usted comienza describiendo. Para usted describir un problema, tiene que describir exactamente en dónde se da ese problema. Entonces ahí es donde viene que nosotros en administración utilizamos el perfil organizacional o el perfil de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿de qué tipo es la empresa? ¿Cuál es su actividad económica? Muy rápido. Plantear qué está sucediendo y a partir de ahí hacerse la pregunta. Entonces ahora viene que yo debo hacer una búsqueda de ese tema. ¿Sí? Ya sabemos que hay una ecuación de búsqueda, entonces con esa ecuación yo busco el tema, es decir, que han escrito sobre ese mismo tema y se llama marco conceptual. Entonces no basta con que usted cite un autor o cite 2 autores y los, perdónenme la expresión, los descargue ahí en el texto, no. Para eso está lo que decía Adriana ahora, los conectores adecuados y que además de que yo diga, de acuerdo con, y la citación adecuada, de acuerdo con lo dicho por Montoya 2016, la comunicación, entonces si lo cito en función del autor o en función del tema, pero además no basta con que yo diga, como dijo Adrián, como dijo Montoya y después, y punto aparte, y como dijo Grisales y como dijo Oviedo, no, porque sería unas frases sueltas y unas citas sueltas. Esas citas deben de ir como un modelo de estudio. ¿Qué está diciendo ahí? Que desde ahí se va a fundamentar usted para poder aplicar su observación o su caso o lo que está escribiendo, para poder argumentar. Entonces no basta, primero con uno solo. Hay papers que tienen hasta 20 autores. Yo aquí digo que para este ejercicio nuestro, que no es una investigación en todo su rigor, sino que es una indagación rápida, que es el pretexto que tenemos para escribir y para estructurar un paper, que al menos sean 3, 4 autores. Pero repito, no basta con mencionarlos allí, sino que hay que mencionarlos, relacionarlos y contextualizarlos. Y allí dice que entonces debe ser teniendo en cuenta las normas APA, es decir, cómo se hace la reseña y que saber citar y saber referenciar. Recuerden que yo siempre digo, a toda cita hay una referencia. En otras palabras, no basta con que usted al final ponga una cantidad de nombres y de reseñas si no está citado. O al contrario, con que usted arriba cite, pero no reseña abajo. ¿Sí? Tienen que tener los 2 elementos y eso ya lo aprendimos. También es importante tener en cuenta la forma como se hacen las referencias, ¿cierto? En orden alfabético, con esa estructura en particular, ¿cierto? También viene aquí lo otro. Entonces la metodología me va a decir, si yo leo que hay un autor que dice, la comunicación implica en los grupos de trabajo. Yo digo, según Oviedo 2016, la comunicación en las organizaciones implica interacción, trabajo en equipo y negociación. Quiere decir que esas 3 palabras, trabajo en equipo, negociación e interacción, son variables o son palabras o son aspectos que yo voy a desarrollar en mi trabajo. Y con eso es que yo voy a observar el tema, voy a argumentar, a describir lo que observé, ¿sí? Entonces, más abajo donde dice metodología, yo incluyo el objetivo que planteamos cuando presentamos el parcial y que a cada mayoría de ustedes se los corregí, ¿cierto? Les dije cómo se hacía correctamente. Recuerden que ahí yo mencioné la taxonomía de Bloom.
La taxonomía de Bloom lo va a volver a copiar para quienes no la consultaron, todavía les sirve, les sigue sirviendo siempre. Es una lista de verbos. Ese señor se tomó el trabajo de clasificar los verbos, entonces uno para qué va a buscar, para inventar lo que ya está inventado. Eso le ahorra a usted tener que decir cómo es un verbo, o sea, usted busca el verbo preciso. Pero entonces en los objetivos, recuerden que un objetivo se construye con un verbo activo, ¿sí? Verbo fuerte, activo, un mediante y una descripción, ¿cierto? ¿En dónde? Entonces me explico, fortalecer la comunicación, ¿sí? En el equipo de trabajo, en el equipo de trabajo de la empresa Perfiles y Cortes, en la sección de producción, ¿sí? Listo. Pero cuando un objetivo tiene 2 y 3 verbos, entonces ya no es objetivo. Otro asunto que se puede, que es para mejorar, que uno encuentra, ponen un objetivo y lo confunden con una actividad. Entonces yo digo, fortalecer la comunicación mediante actividades de capacitación, promoción y divulgación en los empleados de la sección de corte y confección de la empresa tal. Ese es un objetivo. Miren que no tiene sino un solo verbo, una sola acción. Pero si yo comienzo a decir fortalecer la comunicación en los empleados de corte y confección, haciendo talleres, y yo lo dije de otra manera, que no puse verbo, ¿cierto? Pero si yo también pongo, pero entonces si yo en lugar de eso pongo realizar talleres de capacitación para la comunicación, eso ya no es un objetivo, eso es una acción, es una actividad deriva del objetivo, pero es una acción, una actividad. Y la tercera, y lo tercero que debo decir es que se confunden mucho. Esta clase no es una clase de proyectos ni de planeación, pero para poder escribir tenemos que saber redactar un objetivo. Ustedes van a afianzar mucho ese tema de la redacción de objetivos en proyectos, ¿sí? Y cuando hablen del tema de planeación, ¿sí? Entonces, también confunden cuando un objetivo se convierte en un propósito. Entonces, cuando dicen fortalecer la comunicación, en los empleados, en los colaboradores de la planta de producción de la fábrica tal. Listo. Y dicen, coma, para que así se pueda mejorar la convivencia y además ser más productivos y que el clima también sea armónico. Esto conllevará a que la empresa tenga, bueno, ya ahí es un propósito que es válido también usted ponerlo en un trabajo, pero en este caso estamos hablando del objetivo. Entonces, esa metodología, repito, se refiere a que con esos autores, con esos modelos que me dieron de cómo explorar, cómo indagar sobre ese tema, adopto esa metodología en función a mi objetivo. ¿Y qué es el objetivo? Lo que quiero alcanzar, lo que quiero lograr. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con metodología. Preguntas hasta aquí. Preguntas que deba yo resolver. Que repito, estamos repasando, estoy recordando lo que ya habíamos dicho del trabajo final, pero para eso es esta clase, para que estén todas las garantías, todas las posibilidades de que en 15 días tengamos un buen trabajo final, ¿cierto? Preguntas. Hasta ahí. ¿He sido claro? ¿Me he hecho entender? ¿Hay algo que no haya dicho, que no haya dejado claro? ¿O algo que haya dicho rápido, que por eso no se haya entendido bien? Adriana, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe, vamos bien. Juliana. Sí, señor. Bueno, no me dejen hablando solito, que soy como aquí, como ninguno contesta y entonces soy yo, uy, se me fue la señal. No es que a veces miro así para el lado y es que ahí está el router. Entonces soy, bueno, ¿será que me desconecté? Bueno, ahora vamos con los resultados. Robinson, volvamos a leer entonces. Cuarto, resultados. Resultados. Focalizar el contexto. Detallar el alcance de lo que se está proponiendo, como esos antecedentes y lo que se ha investigado sobre lo tratado. Lo tratado se presenta en el escenario o en la situación concreta que planteó como el eje problemático. ¿Por qué esa situación es digna de investigación y aplicación en ese escenario concreto de la administración y la comunicación? Vuelva y lea después del paréntesis, arriba. ¿Por qué esa No, situación? no, el paréntesis, donde se abre el paréntesis. Después, Después de proponiendo. ¿cómo esos Léalo bien. cómo esos Eso, ¿cómo? antecedentes? Si recuerda que lo leyó, dijo cómo, entonces le quedó mal entonado. Entonces de ahí en adelante la frase ¿cierto? Lo voy a volver Sí, a leer.
cómo esos antecedentes y lo que se ha investigado sobre lo tratado se presenta en el escenario o en la situación concreta que planteó como eje problemático. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los resultados? Usted puede poner resultados esperados, repito, porque esto no es una investigación en toda su rigor, en toda su dimensión, ¿cierto? Pero usted puede, ahora usted también puede hacer observación, y eso es investigación también, una observación rápida y sacar esos resultados. Siempre, cuando uno mira los resultados, uno se devuelve a mirar tanto el marco conceptual como el metodológico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque deben coincidir. Entonces, no tiene sentido que yo diga, dijo Julanito, dijo tal, dijo no sé quién, y se esté bien citado y tenga las comillas, pero la metodología no corresponda. Entonces yo empiezo a dar otras ideas y mucho menos los resultados. Entonces, si yo arriba hablé, voy a tomar el mismo ejemplo de ahora, de interacción, de comunicación y de trabajo en equipo, ¿sí? Y de negociación, perdón, para decir que eso es lo que un autor dijo que para analizar la comunicación en las organizaciones es muy importante tener en cuenta la interacción, el trabajo en equipo y la negociación. Entonces es porque mi metodología corresponde a observar esos aspectos. Y entonces en la metodología están los instrumentos que utilizo, una encuesta, una observación, y entonces los resultados van a ser en concordancia a ello. Es decir, va a decir, se nota que el trabajo en equipo aporta a la comunicación, porque allí hay unas reuniones periódicas. Es permanente la negociación, porque la empresa tiene unos espacios donde los diferentes colaboradores pueden dialogar entre sí y dialogar también con las directivas. Además, el trabajo en equipo es permanente porque la misma actividad de producción así lo amerita, entre secciones, entre procesos, y cada uno sabe lo que debe aportar. Ahí está refiriéndose a unos resultados que observó y está comprobando la comunicación y está hablando de un modelo. ¿Cuál fue el modelo? Observó, se tuvo en cuenta, es evidente, ¿sí? Se revisaron los documentos, ¿sí? Y además a un marco conceptual que fue el que yo puse como ejemplo, ¿cierto? Un autor dijo que la negociación, el trabajo en equipo y la interacción, ¿sí? ¿Me hice entender, Robinson? ¿Me hice entender? Sí, señor. ¿Ah? Bueno, entonces son los resultados que yo voy a poner allí. Repito, no es poner la palabra resultados puntos. Por favor, subtitulen. Entonces, si el trabajo se llama competencias de comunicación necesarias para la buena articulación de actividades en el área de producción de la empresa tal, ¿ya? Entonces el subtítulo, voy a devolverme acá, ¿sí? Y eso es creatividad, ¿cierto? El poner el subtítulo y aprendimos a hacer frases. Entonces el subtítulo cuando hablo del tema es una empresa con gran cantidad, no, a ver, basta, eh, sin número de actividades y una problemática que refleja incoherencias comunicativas. Por ejemplo, ahí estoy planteando el tema y estoy dando un subtítulo. En el modelo de estudio, la comunicación necesaria, perdón, interacción, comunicación, trabajo en equipo y negociación necesarias para una buena comunicación. Ahí está el resumen de todo lo que yo planteé cuando estoy planteando, suponiendo pues un marco conceptual. En la metodología, yo puedo poner como subtítulo, ¿sí? Evidencias y observación de lo cotidiano en cuanto a la comunicación, por ejemplo. Entonces ahí empiezo y resultados, entonces doy el nombre a lo que encontré, ¿cierto? Subtítulos, y se nomencla también. Miren, noten ustedes que esto se nomencla. Vamos con el último, con el 5. Robinson, por favor. Discusión, comprobación, implementación, actividades, aporte crítico en términos de lo que pueda cambiar o no, se puede mejorar o no, cambiará la situación o no. En mediano plazo, con la propuesta, describir la forma como se implementará y o se llevará a cabo la propuesta en términos de presentación, socialización, trabajo de campo y puesta en marcha de la población objeto. Conclusiones finales acerca de los nuevos descubrimientos, aplicaciones y limitaciones del tema. Bueno, aquí, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que la discusión, ¿sí? También se puede subtitular. Hay autores que simplemente ponen conclusiones, discusión final, ¿sí? Otros ponen acerca de este trabajo, ¿sí? Eh, y entonces allí lo que hacen es darle usted mismo valoración o atacar o decir que faltó de su propio trabajo.
entonces ahí de pronto discusión. Queda claro entonces que la comunicación es muy importante. Eso no tiene nada de discusión, eso es una frase que diría uno, pues que es como estándar también, ¿sí? No, es decir, en ese términos, queda claro que la comunicación es importante en las organizaciones. No obstante, como se creía al comienzo de este trabajo, no solamente radica en las relaciones de las personas, sino en el clima y en las percepciones, tanto internas como externas. También cabe anotar que este trabajo se comenzó a hacer con el propósito de indagar lo que ocurría entre estas personas desde el punto de vista comunicacional, pero vale la pena también desde el punto de vista de motivadores, de motivadores al interior del trabajo, que se puede también analizar el rendimiento en una organización. Este trabajo cumplió con el objetivo, pero también cumplió con el objetivo y a partir de él se desprenden otros temas, como se dijo anteriormente, otros temas que pueden ser objeto de otra investigación. Es decir, uno ahí dice qué se logró, qué no se logró, qué se descubrió, en qué se quedó corto el trabajo y qué otros temas en adelante pueden surgir. Entonces, una discusión no solamente es decir, sí, entonces quedó comprobado, sí, eso es cierto, no. Tal vez en los resultados usted dice esto que pongo que a veces ponen ahí como frase última, como para cumplir con esto, pero bien sustentado, bien argumentado. Vienen entonces después las referencias, que también las hablamos ahorita, ¿sí? Y no se nomenclan, tampoco se enumeran, ¿sí? Se ponen en orden alfabético. Vimos también un ejemplo de referencia. Usted puede consultar en la clase respectiva cómo se hacen las referencias. Insisto, a cada referencia una cita. También puede que uno cite al autor que uno leyó y lo cite 5 veces. Pueden ser 5 citas correspondientes a una sola referencia. Es verdad. Eso puede pasar, ¿cierto? Usted no quiere, pues que entonces usted cita y 5 y que entonces es el mismo autor con el mismo texto y lo citó 5 veces, entonces lo copia 5 veces la referencia, no ponga uno solo, pero que esté bien citado arriba las 5 veces. Y los anexos, ¿qué son los anexos? Los anexos son fotos, son documentos que usted considere que son de importancia para dar mayor claridad a lo que usted dijo, incluso un paper que usted se leyó y entonces usted se refiere a él en el trabajo, lo pone allí. Estoy hablando de las publicaciones, ¿sí? No quiere decir que en el trabajo final pues necesariamente tengamos que poner anexos, ¿no? Anexos también es que si usted hizo una encuesta, un cuestionario para poder aplicar la técnica de encuesta o de entrevistas, para indagar, para comprobar. Entonces usted considera transcribir ese instrumento, ese cuestionario, lo transcribe y lo pone allí para que quien lea se entere cómo usted aplicó ese marco conceptual. También si usted hizo entrevistas y las desgrabó, las transcribió y le parece importante que estén como anexo, eso es un anexo. Esa es la estructura del trabajo final. Eso es lo que debo explicar, pero quiero decir algo y espero no ser pues muy chocante, muy insistente, pues, pero noto y particularmente hoy, no sé si es porque algunos tienen intermitente la señal o están excesivamente callados, entonces no hay preguntas, no hay aportes, pues en la mayoría de los casos, entonces pues quiero escucharlo, ¿sí? Eso es lo que debo decir, pero entonces requiero de sus preguntas, que me digan si me hice entender, en fin. Eso es la estructura del trabajo final, al cual me refería al comienzo cuando di las fechas y demás, fechas que hemos venido recalcando y recordando en cada clase. Entonces, cualquier duda que tengan, aquí estoy para responderlas. Bueno, para quienes se les ha caído varias veces el internet, entonces yo voy a poner ahora mismo la grabación de la clase para que la puedan mirar. Pero entonces en este momento, preguntas. Preguntas. Profe, ninguna referencia a lo que está explicando, todo súper claro. Ese instructivo lo podemos encontrar en el blog o en Dropbox o en ambos. Adriana, Señor, ya hemos dicho muchas veces, perdón, no me se acuerdo. lo voy a mostrar, se lo voy a mostrar ya. En el blog está desde el primer día de clase y ya lo habíamos mostrado. Adriana, me dice cuando vea el blog en pantalla. Profe, ya lo Profe, veo. ya. Listo. Unidad 4, producción y presentación del discurso. Abro la unidad 4 y aquí dice instructivo del trabajo final. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Le doy doble clic.
y me abre otra vez el que yo tenía en pantalla. Lo que pasa es que yo lo abrí desde un archivo de Word para que sea más grande, para que lo podamos leer, ¿cierto? Pero si lo ven allí, el mismo que acabamos de leer está ahí en el blog. ¿Lo ubico? ¿Vuelvo y lo ubico o ya lo cogimos todos como es? ¿Ya lo miraron todos donde lo ubiqué? Kenia, que también ha tenido problemas de conexión. ¿Si ubicaste dónde está este instructivo que acabamos de explicar? Bueno, ¿dónde, Adriana? Le termino de responder. En el Dropbox. Vamos a irnos al Dropbox. Vamos a irnos al Dropbox. Entonces, en el Dropbox existe, ay, a ver, espéreme, existen ahí, a ver, si yo les estoy compartiendo el Dropbox, ahí, ay, yo miro. Entonces, ahí estoy en el Dropbox, ¿cierto? ¿Me ven en el Dropbox? Sí, señor. Bueno, entonces aquí estoy en el Dropbox. Entonces aquí digo, aquí recuerden que tengo lectoescritura versión 8. Entonces dice lectoescritura Medellín, ¿sí? Está todo. En la página, el menú principal. Recuerden que tenemos un menú principal donde están los libros de la experiencia de lectura, los talleres, hay las dos opciones para presentar, regiones y Medellín, y está una a una las unidades. Como es el mismo trabajo final para todos, entonces está acá. ¿Sí lo ven al comienzo? ¿Lo ven? Sí, señor. Si yo lo abro aquí, me abre otra ventana, entonces no se va a proyectar en la pantalla para todos ustedes, pero abre una pantalla tal cual como la que abrí como la que abrí ahorita en el blog. Adriana, ¿es suficiente mi explicación? Sí, profe, es suficiente. Muchas gracias. ¿Satisfecha su inquietud? Sí, profe, muy Voy a satisfecha. hacer algo más para que quede mucho mejor. Voy a compartir con ustedes a través del WhatsApp en este momento ese enlace, pero con una condición. Que Adriana va a abrir allá mismo cuando le llegue el enlace y me va a decir, nos va a decir a todos, sí, sí abre, ese es el instructivo. ¿Vale? Sí, señor. Entonces, vámonos a lectoescritura 02. Lectoescritura 02. Entonces, voy a poner ese enlace. Miren, pues, porque esto no, yo siempre lo he dicho, no es un misterio, no hay curso, no hay, como está ayer, no hay prueba sorpresa, nada de esas cosas. Entonces, no hay problema. Está en el blog, está en el Dropbox. Lo presenté hoy, el enlace les va a llegar con la presentación de hoy y lo acabo de poner en el Dropbox. Adriano, quien lo haya cogido primero, lo abren, por favor, y me confirman si sí ese es el enlace. Profe, ya lo abrí, sí es el enlace. Bueno, Adriana, Muchas gracias. ya sabe, en el blog, en el Dropbox o en el enlace que les puse. Juliana, otra persona más que me confirme si llegó allá y que le abre. Juliana, ¿tienes forma Profe, de sí, abrir? sí, sí abre. Listo, ahí está. Bueno, dudas sobre eso que vi. Sí, dudas sobre ese trabajo final. Preguntas. Miren que hicimos un repaso muy completo. Título, epígrafe. Dentro del título existe la línea de autor, pero también está la biodata. Está como en todos los escritos que aprendimos a hacer. Párrafo de introductorio, párrafos de desarrollo y párrafos de cierre. Entonces miren que cuando hago el planteamiento del problema, ese es el párrafo de entrada, y los párrafos de desarrollo son el marco conceptual y la metodología, y el párrafo y los resultados, y el párrafo de cierre son las discusiones, las conclusiones, y que debajo de ese párrafo final también debe haber unas referencias, y que si yo quiero de manera opcional puedo poner anexos, que también puedo poner el epígrafe opcional. Les repito, no pongan por ponerlo, hacer epígrafes es complicado y que eso tiene unas normas también de escritura, que como decía Adriana al comienzo, conectores, deícticos, buenos signos gramaticales, se escribe de acuerdo con las normas o en Arial o en Calibri o New Roman, en 12, que cuando hay momentos en donde los pie de página o aclaración que se usan para la biodata y en situaciones muy excepcionales ya no se usan tanto los pie de página, las notas al pie, pero que entonces se reduce el tamaño de letra, que se reduce también el tamaño de letra el tamaño de la fuente, cuando tengo una cita de más de 40 palabras, ¿cierto? Y que le hago además un tabulador, pues, o una viñeta, pues, ahí, ¿sí? Lo corro a un lado para que se distinga, en fin, todo eso lo estamos aplicando, que a eso implica que la búsqueda de información esté presente allí, que sepamos citar y referenciar,
que la estructura que estamos aplicando allí sea la adecuada. Esto en cuanto a lo que tiene que ver a un texto académico, científico, paper. En estos días estaba alguien presentando este mismo trabajo y ponían disque materiales. Yo decía, pero ¿cómo así? Ah, sí, es que en el bachillerato nos dijeron que a los proyectos les ponía materiales, pues que aquí no, porque es más, vaya a ver un paper y verá que un paper no dice materiales. Pues el que escribe un paper nunca dice, utilicé un computador, utilicé hojas, horas de trabajo. No, eso es cuando uno presenta un proyecto para que se lo aprueben, para que se lo financien. ¿Sí? Este es una propuesta, un escrito tipo paper científico. Entonces, adelante las preguntas. Voy a volver a la presentación de clase para que entonces vamos, a raíz de que no hay preguntas y de que todo está muy claro, vamos terminando, ¿sí? Entonces, ahí tenemos entonces, explicamos la estructura, ¿sí? Que una cosa es la estructura y otra cosa son esos elementos que tanto recalcamos, que son todo lo que vimos en el curso, y la orientación. Y acá está el enlace, el mismo que les mandé, está acá en la presentación y se los mandé también al grupo de WhatsApp, que ahí están todos, quienes están en este momento en clase y quienes no están. Acá está la estructura que acabamos de explicar. Dijimos que el trabajo escrito es para el 5 de septiembre. Miren que aquí siempre anunciamos las fechas. Ahora, ¿en qué consiste? Un foro sincrónico de sustentación, socialización. Cada estudiante activa la cámara y expone en lo posible. Ya saben ustedes lo que yo pienso de este tema de la cámara, pero eso le agrega mucho a su presentación, pues a su socialización. Lo vemos, tenemos contacto. Y exponer durante 3 minutos a todo el grupo su trabajo final. No es leer el trabajo, no es proyectar las hojas, no, además porque no vamos a compartir pantalla, es que usted lo prepare y que nos cuente qué es su trabajo, qué es todos los elementos, esta estructura que está aquí. Entonces comienza diciendo, buenas tardes, mi nombre es Adriana Montoya. El tema que yo escogí para o puede decir, mi trabajo final, el título de mi trabajo final es, y ahí está definiendo. Esto se da en una fábrica, organización, rápidamente. Para esto pude encontrar como modelo de estudio tales y tales autores que definen la comunicación de esta manera. Y eso me determina entonces que la metodología que utilicé fue una indagación para poder alcanzar el objetivo, que es, 2 puntos. Como resultados esperados es que la comunicación mejoró de esta manera o se puede implementar o que es importante las competencias comunicativas de un administrador jefe para poder lograr hacerse entender, en fin. Como discusión, puedo apreciar que al comienzo del trabajo pensé que se iba a comprobar simplemente con talleres y no, a partir de lo que pude indagar en los modelos de estudio. Esta implementación requiere además de requiere además de coordinación, lo cual entonces habrá otros temas que no se pueden incluir en este texto y en este momento, pero que sí pueden abrir para hacer otras investigaciones, otros temas. Las referencias entonces, como las mencioné, son Velázquez, Ruiz, Zapata y Montoya. Y bueno, yo al trabajo le voy a incluir unos anexos consistentes en unos formatos que utilicé o en fotos que pude tomar, o simplemente no los menciona. Muchas gracias. Ya, esa es la socialización. Entonces, para eso tiene 3 minutos a todo el grupo. Recuerden que entonces ustedes también han visto una asignatura que se llama habilidades, ¿cierto? Comunicativa, ¿sí? Entonces, ahí están aplicando también ello, pero también el saber escribir, el saber leer y también el saber, pues, estar acá planteando su escrito. Eso va a ser durante la clase del 2 de septiembre. Actividades. Un voluntario diferente a Adriana o a Robinson o a Juliana que ya han participado. A ver si nos da la señal. Ahí los escucho. Carlos Andrés, tenés señal, veo que también tienes intermitencia, pero te da para que leas lo que hay en la pantalla. O Kenia. Profe, sí, Carlos, intento sí. para ver. Léala, por favor, para todos. Actividades o pendientes, pues, si lo quieren entender así. Okay. Bueno, actividades o pendientes. Aplicación arquitectura de clase. Subir a Dropbox el miércoles 18 de agosto de 2021. Sesión, preparación y asesoría, trabajo final. Durante sesión del 19 de agosto de 2021. Experiencia de lectura. Preparar para socializar durante la clase del 26 de agosto de 2021. Y trabajo final. Preparar para socializar durante la clase del 2 de septiembre de 2021. Subir trabajo escrito a Dropbox
hasta el domingo 5 de septiembre de 2021. Bien, gracias, ¿Me Carlos. entendieron? Sí. Me hice Listo, entender profe. si estuvieras explicando. Ahí están las fechas, como siempre lo hago yo. Haga su planeación. Me estoy tomando el trabajo de dedicar esta clase a explicar ese trabajo final para que esté completamente claro, incluso para que si la semana entrante, si usted se sienta ahora o mañana, comienza a hacer el trabajo y hay lugar a la asesoría, pues solicite la asesoría y aclaramos, ¿cierto? Que usted planee bien las actividades. Preguntas sobre el tema de hoy, sobre las actividades, para que vamos cerrando. Los escucho. Y los leo, Laura y Stephanie. Profe, para dentro de 8 días, el 19 de agosto, que dice sesión, preparación y asesoría, trabajo final, ¿eso cómo se va a realizar? O sea, ¿usted se conecta y nos da un espacio a cada uno para presentarle lo que tenemos o cómo lo hacemos? No, vamos a reunirnos en la clase y vamos a escuchar qué tiene cada uno, ¿cierto? Cada uno plantea, yo tengo este, porque si no sería una asesoría, ¿cierto? Solamente asesoría. Entonces empezamos a escucharnos, qué tienen preparado y hacemos las respectivas preguntas. Hombre, yo me encontré con esta dificultad. Es más, casi que, bueno, repítamelo de hace 8 días, con mucho gusto, ¿cierto? Entonces está ese espacio y los espacios de los miércoles de asesoría, ¿sí? Pero es para que escucharlos. Ahora, ya sí, cuando ya estemos todos, determinamos que nos quedamos los que tienen dudas, ya nos desconectamos el grupo y me quedo con las 2 o 3 personas que requieran pues como orientar mucho más el trabajo. Pero lo que vamos a hacer es prepararlo. Entonces, usted tenga todos los insumos, tenga como el esqueleto, como el boceto, para que ese día lo termine de preparar. Es decir, hoy no había dudas porque a ustedes se les había olvidado el tema. Hoy no había dudas porque todavía no estaban pues como están como ahí con el trabajo. Entonces, dentro de 8 días debía haber más dudas, debía haber más participación. Entonces, y recuerden que a mí me gusta que estén todos para que la pregunta de uno le sirva a los otros, ¿cierto? Entonces, Adriana, vamos a estar todos en clase común y corriente, normal, habitual, pero cada quien trae a esa clase la preparación de su trabajo, que tiene, ni lo va a sustentar, ni lo va a leer, sino que va a empezar a decir, vea, ya esta es la planeación que tengo, empecemos a prepararlo. ¿Ya? Eso es, Adriana. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Quiere decir que todo está claro? Sí, Andrés señor. Camilo, ¿sí? Camilo, no sé si no tienes hoy micrófono, si nos puedes hablar o puedes escribir. ¿Está claro? Bueno, eh, un aviso más, recuerden las asesorías, lo he dicho. Otro aviso más, existe el plan padrino, si usted considera que puede acompañar a uno de las personas del curso, acompañarle, ayudarle, se vale, me lo reportan como plan padrino, en fin. Eso es lo que tenemos en el día de hoy. Adriana, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Carlos, Rosy, que hoy tenemos al menos una señal, pues que otra vez ha estado. ¿Quién de ustedes dos quiere intervenir? Y Laura, si usted desea, o Stephanie, copie lo que yo lo leo en el chat. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? Aspectos nuevos, ¿qué logró hoy? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? En fin. Cerremos entonces la clase con su apreciación personal. Adriana, te escuchamos. Profe, muchísimas cosas, muchísimos aprendizajes. Por ejemplo, a mí se me había olvidado gran parte de lo que usted nos está explicando. Yo no me acordaba cómo, cómo se hacía la línea de autor y ya con lo que usted explicó, con lo que las compañeras aportaban y los compañeros, pues ya me quedó muchísimo más claro y creo que ya no se me va a olvidar. Bueno, muchas gracias. Laura dice, profe, fue un buen recorderis de lo que hemos visto hasta ahora. Pues sí es recorderis porque claro, el producto del curso tiene que ver con todo, pero ante todo es una orientación para que después venga la preparación y después venga la presentación o sustentación del trabajo final. No es suficiente con lo que yo he dicho hoy. Yo doy la orientación y vayan y revisen la clase respectiva. Nosotros acá no tenemos el problema que la clase se borre o que ya no la puedan ver porque está en el Drive. Recuerden que está en el canal de YouTube. Está todo el tiempo, entonces repásela. Además, en todas partes, en Dropbox y en Blogger, está las presentaciones de clase. Entonces, el llamado es, además de que hoy les recordé, revisen muy bien, revisen. Carlos Rossi, aprovechemos que hoy te podemos escuchar. ¿Qué captaste de la clase en los momentos que entraste, que te dejó pues esa conexión escuchar? ¿Qué queda entonces? Adelante, Carlos. Carlos Andrés.
Desde Lorica, Córdoba, ¿cierto, Andrés? Pues bueno, no, Adelante, Carlos. no puedo estar toda la clase, ya, con el tiempo, bastante, bastante importante, mucho aprendizaje, algunas cositas nuevas y pues se logró entender lo que nos toca hacer para lo que se viene, los trabajos y esas cosas. El trabajo final, sí. Juliana, en tu caso, Profe, igual, me acordé pues como de varias cosas que ya se me habían olvidado. También me gustaría que me informáramos sobre lo del plan padrino, pero de la clase no súper bien porque me acordé de muchas cosas que no me acordaba. pero no, el plan padrino es, por ejemplo, yo siento que estoy flojo, pues como dicen ustedes, que me falta, entonces acudo a un compañero que vaya bien y él me explica y él me ayuda. No que me haga los trabajos o que me los preste, no, sino que me ayuda. O al contrario, yo ya voy bien, yo entiendo muy bien y quiero ayudarle a un compañero que sé que necesita, entonces le ayudo, se llama plan padrino y me lo reportan y yo ya pues trato ese Eso se caso, le debe ¿cierto? informar a usted. Sí, 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 sí. Ahora, Juliana y todos, estoy atento a las asesorías, a lo que quieren, lo que necesiten, porque ya estamos en la parte final del curso. O sea, lo importante es que ustedes aprendan, ¿no? Y que sobre todo apliquen. Mire lo que pasó hoy y que pues yo no lo juzgo, pero sí lo voy a describir. ¿Cómo así que se les olvida? Entonces, estamos todos acostumbrados a esa educación donde aprendíamos para la clase y después, ¿qué más? Para una nota, para un momento. Y lo que yo digo acá es para en adelante, para la vida, ¿cierto? Para escribir bien, para no solamente acá en la clase, sino los trabajos futuros, para leer esos papers que nos van a poner a leer los diferentes profesores y entenderlos bien, para presentar los trabajos haciendo buenas citaciones, respetando las fuentes, es decir, no plagiando, no haciendo plagio, en fin, todo esto es útil. Entonces eso me llamó la atención hoy, que estaba pues en poca participación, pero que estaban ustedes pues como fuera del tema, ¿no? Como que no recordaban. Y realmente lo de hoy no fue un repaso, perdón, no fue, fue un repaso en cuanto a que estoy diciendo cómo fue el trabajo final, cómo va a ser. Pero ante todo era bueno que exista la certeza y que yo quede pues como con esa seguridad de, bueno, a todos les expliqué, esta es la tercera vez que lo explico, entonces, bueno, para que finalmente el tema no es yo llevarme el punto de que lo expliqué o que por qué no sabe o que vaya y mire, no, eso hay que hacerlo, sí, pero que todos aprendamos y que todos podamos presentar unos buenos trabajos. Esa es la intención de hoy. Entonces, Juliana, el plan padrino es que hay derecho a que alguien me ayude. Si es que siento que estoy pues con por muchas oportunidades de mejora y a la vez que si yo quiero ayudarle a alguien, pues lo haga. Ese es el plan padrino, Juliana, ¿me hice entender? Sí, yo quiero que alguien sea mi padrino, quien me quiere apadrinar. Bueno, en primera instancia, el profesor la padrina a usted, le ayuda, sepa que sabe usted que si pide la asesoría, si podemos, se le pone las pilas los miércoles, que es eh, eh, que yo destino ese tiempo, está ahí, ¿cierto? Y segundo, una persona que le ayude. Por aquí incluso hay alguien que está pidiendo a Adriana de Madrid. ¿Usted qué opina, Adriana? Pues lea el chat y verá. Ah, profe, pues no lo había visto. Profe, claro, obvio, con muchísimo gusto. Pero a ver, ¿usted se siente que todavía tiene en las otras asignaturas, tiene el tiempo? Porque usted sí, la verdad es que Adriana ha manejado bien los temas. Lo que tiene Adriana es que pregunta, entonces como pregunta bastante, entonces claro, pero sí te, a otra cosa, para uno ser padrino tiene que estar de acuerdo, sentirse capaz, hombre, sí, yo lo puedo hacer, o sí, pues bueno, lo hacen y me escriben al chat del grupo diciendo no solamente que Adriana es la madrina de Camilo Andrés, sino de Andrés Camilo, perdón, sino que cómo van, ¿cierto? Y cómo, es más, yo diría que entonces el próximo miércoles yo esperaría a Adriana y a Camilo en la asesoría del miércoles para que me cuenten cómo van y qué estamos orientando, ¿cierto? En lo posible, si no, Adriana me reporta, me dice y bueno, y los resultados lo van a decir. Entonces, Adriana acepta, pues. Profe, es que, pues, o sea, él no le está como preguntando, sino que, pues, yo le he ayudado, nos ayudamos mutuamente, nos Ah, hemos bueno, ayudado mucho listo. mutuamente desde que inició el curso, entonces, pues, eso era como lo que le estaba diciendo. Bueno, listo, entonces está bien. A ver, yo si ve que leí muy. eh, es mi madrina. Yo creo que era. Sí, ella siempre me ayuda muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo digo es en casos pues de que haya, en casos específicos, ustedes lo reportan, pero vale Adriana y Andrés Camilo que me lo recuerden, a ver qué hacemos pues con ese apadrinazgo, con ese madrinazgo. Bueno, ¿algo más? ¿Kenia tiene sonido hoy o no?
además de que ha estado intermitente la señal. Le quiero decir, Kenia, que además pues, de ustedes en donde estén, aquí ha estado pésimo el internet. Ayer dicté clase y terminé a las 11:30 y a las 11:45 se fue el internet hasta las 7 de la noche. Pero no ya la universidad, sino el servidor, el proveedor de UNE, Tigo UNE. Y hoy el de la universidad ha estado con problemas. Entonces, estamos pues, Kenia, no sé, a ver, yo leo si Kenia, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Ah, bueno, Kenia dice que no, seguro que no tiene pues sonido. Bueno, entonces, mucho juicio. Por favor, tengan en cuenta lo que hablamos hoy. Quienes están en la clase y quienes van a ver la grabación, por favor, se vienen 3 momentos en donde tenemos que estar en la clase en lo posible. Entonces, reserven tiempo, reserven señal, porque vale la pena que presenten su experiencia de lectura, que presenten su trabajo final. Y en 8 días, ojalá estemos todos, estemos más personas para que podamos ya preparar, comenzar la preparación del trabajo final. Miren que estoy dedicando casi 2 clases, 3 con la de la sustentación, a ese trabajo final, que vale un 20%. Pero para que tengamos pues toda la certeza, no siempre haciendo a la carrera o de afán los asuntos, salimos más rápido. Podríamos, si ustedes lo van a vivir, que yo diga, no, 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 en 8 días terminamos, porque me abrevio esas 2 clases, no. O decir, no, entonces mándeme en el final y ya, y terminamos, no. No por terminar más rápido, vamos a hacer las cosas a la carrera, no, vamos a hacerlo como es. Tenemos hasta el 19 de septiembre para terminar el semestre. Y aquí vamos a terminar hasta el 12 y la otra semana más que ponen para las notas, pero aquí vamos a terminar por allá en esa fecha, el 10 de septiembre, porque yo recibo los últimos trabajos finales el 5 de septiembre y en esa semana los valoro y les devuelvo la nota. Entonces, mucho juicio con las actividades que hay pendientes. Con este final, por favor, para dentro de 8 días más ubicados en el tema y con más preguntas, que a eso venimos a la clase. Muchachos, un resto de jueves agradable, un buen fin de semana. Nos vemos entonces en 8 días o quien desee en la asesoría de los miércoles. Que estén muy bien. Voy a dejar de grabar. Si alguien quiere quedarse a una pregunta particular, saben también que yo no salgo corriendo, que yo me quedo otro momento.